Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias de relevo sobre la influencia de la laca Namban en España y América durante los siglos XVI al XVIII. Soy Ana Solís, coordinadora de actividades culturales en Fundación Japón en México. Y bueno, vamos a empezar para darle tiempo a los asistentes de que se vayan conectando uno a uno a esta sesión. Solo les voy a dar un pequeño recuento de las actividades que tenemos preparados para ustedes. Em, bueno, obviamente los invito a registrarse en línea a la siguiente sesión que vamos a tener de este ciclo de conferencias, que ya es la quinta y última sesión, el miércoles 28 de febrero. Va a ser una sesión híbrida, o sea, va a ser en línea, pero también va a ser de manera presencial en la Universidad de los Andes, en Colombia. Para esta última sesión vamos a tener la presencia de la doctora Yayoi Kawamura, que también es coordinadora de este ciclo de conferencias, y a María Cecilia Álvarez White y a María Pilar López Pérez, quienes nos van a hablar de los objetos del Virreinato del Perú con influencia en de la Canamban. Esto va a ser a las 11:30 horario de Ciudad de México, 12:30 en horario de Colombia. Y si quieren saber en qué horario pueden ustedes verlo desde su ciudad, nada más ingresen a la página de Fundación Japón y ahí está la página del ciclo de conferencias. Ya está el registro también en la misma página. Ya pueden registrarse entonces para esta sesión en línea y bueno, también los invitamos a que asistan de manera presencial. Y siguiendo con las actividades, también los queremos invitar al Japanese Film Festival en Cines 2024. Aquí en México tenemos hoy la última función en Ciudad de México en el Centro de Cinematografía en el CENART. Y también vamos a estar en Querétaro viernes y sábado y en Puebla empezamos en marzo. Y también los queremos invitar porque en España va a estar este ciclo de cine en Festival de Cine Japonés en Barcelona del 20 al 25 y todavía hay boletos. Los invitamos a participar en este Japanese Film Festival en cines. En Perú, hoy es la inauguración de este Japanese Film Festival, entonces si quieren saber fechas y horarios para asistir en Perú, chequen sus redes sociales de Fundación Japón Lima. Y bueno, también los queremos invitar a nuestro club de lectura sobre máscaras en la literatura japonesa de posguerra, que es completamente en línea. ¿No? Ya hemos revisado el libro de Osamu Dazai, Indigno de ser humano, en las sesiones pasadas y ahorita estamos revisando el libro de Enchi Fumiko, Máscaras femeninas. Nuestra discusión grupal de este libro va a ser el jueves 29 de febrero a las 6 horas, horario de Ciudad de México. Igual también si quieren conocer el horario en el que estará en su ciudad, pueden ingresar a nuestra página web de Fundación Japón en México. Y bueno, vamos a revisar el siguiente libro, que es el de Abe Kobo, El rostro ajeno, en marzo. Entonces todavía pueden registrarse a estas sesiones para acompañarnos a discutir sobre literatura japonesa. Y bueno, ahora sin más preámbulo voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Es la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, quien es maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM, donde recibió la medalla Alfonso Caso por su tesis doctoral sobre pinturas enconchadas. Desde el 2012 es profesora e investigadora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 y su principal línea de investigación es la relación artística entre Nueva España y Asia. Al respecto, ha escrito más de 20 textos académicos y ha participado en congresos internacionales en México, Europa y Estados Unidos. En 2024 se publicará su primer libro, La domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas de Nueva España. Muchísimas gracias, doctora Sonia, y pues le doy la palabra. Pues muchas gracias, Ana, por la presentación y desde luego gracias a la Fundación Japón y a la doctora Yayoi Kawamura por esta invitación. Bueno, pues es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes, pues digamos, esta presentación. Y permítanme un momento, a ver. em, Denme un momentito para poder ponerla en la... Ok. Em,
Y la tecnología a veces... Ok, me parece que ahora voy a poder compartirla. Sí, muy bien. Bueno, pues, pues como acaba de decir Ana, a mí me toca hablar pues precisamente del impacto de estas magníficas, muy bonitas lacas Namban en la Nueva España. Desde luego hemos estado viendo a lo largo de las sesiones muchas imágenes y bueno, pues aquí para abrir simplemente pongo a la derecha dos obras que se conservan en España. Bueno, pues no podría ser que hubieran llegado a través de la ruta del Galeón de Manila, ¿no? Esta ruta, pues que era la que conectaba, digamos, con los puertos de Manila, Acapulco, y después por el Pacífico, y después por el Atlántico, Veracruz y Sevilla. Era la conexión directa, mediada por América, eso sí, con Asia. Y bueno, pues como la doctora Kawamura pues ha abordado extensamente en muchas de sus investigaciones, una parte importante, además, de las obras que se conservan en España, de hecho, llegaron a través de América, llegaron a través de la Nueva España, aunque en el México actual no se conservan tantas obras y algunas de las que se conservan no tenemos la plena certeza de que hayan permanecido, pero los documentos y sobre todo los enconchados son la prueba de que estas lacas circularon de manera importante en la América Virreinal y muy concretamente en la Nueva España. A la izquierda, de hecho, tenemos esta obra conservada en las Islas Canarias y que, bueno, se sabe desde hace bastante tiempo por un catálogo publicado ahí, que tiene bueno, es una inscripción, ¿no? Porque llegó como regalo desde América, llegó como regalo desde la Nueva España. Entonces, bueno, pues son obras que pasaron por ahí. Estas dos obras que tienen ustedes en pantalla, como saben, no tienen nada que ver con las Lacas Lamban, pero bueno, me gusta ponerlas porque es una prueba de que en el siglo XVI, desde principios del siglo XVI, décadas antes de que empezara la producción de Lacas Lamban, en lo que ya era la Nueva España, o sea, recién fundada, pero ya era la Nueva España, había ya un gusto, pues para empezar por los colores brillantes, la luminosidad, los materiales orgánicos y además la combinación de dos tradiciones artísticas que habían seguido caminos totalmente independientes. Estos son ejemplos de lo que se conoce hoy como plumaria, plumaria novohispana. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, ¿no? Pero las plumas de ciertas aves, sobre todo de colores muy, muy brillantes, ¿no? Muy coloridos, eran muy importantes en términos rituales, simbólicos y económicos en Mesoamérica. Y estas obras, bueno, pues digamos que tienen una continuidad, son lanzadas en una dirección totalmente distinta a la llegada de los españoles y con el inicio de la evangelización. Entonces, siendo obras totalmente diferentes, comparten que son pinturas de técnica híbrida y hechas justamente a partir del contacto entre dos tradiciones muy distintas entre sí. Aquí simplemente vemos detalles de la ornamentación de las lacas Namban. Estas en particular pues son de gran calidad, ¿no? Fíjense ustedes la extrema precisión pues con las que están hechas las flores, ¿no? Los pétalos, también parte de las alas o del cuerpo de las aves. Y bueno, justamente estos detalles son los que con una técnica distinta se van a retomar en los enconchados, en la ornamentación de los enconchados. A la izquierda tenemos un atril de la Canambán ligado a la orden jesuita, lo sabemos por el emblema jesuita que está ahí al frente. Y a la derecha tenemos un atril de laca chino, eso, bueno, se ha hecho un estudio técnico recientemente, chino probablemente hecho en Macao, quizá ligado a la comunidad católica que se acabó exiliando pues una vez que se prohibió el cristianismo en Japón, ¿no? Después de 1614. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que el atril chino de laca no tiene incrustación de nácar y sin embargo hay una clara, digamos, filiación, pues digamos, es probable o es prácticamente seguro que la obra china está inspirada en las lacas japonesas, ¿no? Entonces, esto lo pongo simplemente como ejemplo de que en diferentes lugares de Asia y, bueno, pues también en América, estas obras fueron, las lacas Namban, una fuente de inspiración
pero en cada caso a través de técnicas, a través de materiales, incluso a través de tipos de objetos distintos entre sí. Aquí tenemos nuevamente el atril del lacachino de las diapositivas anteriores, pero también a los lados tenemos a la izquierda otro atril chino, también ligado a la orden jesuita, y a la derecha, bueno, de hecho los tres están ligados a la orden jesuita, a la derecha uno indo-portugués, ¿no? Entonces, bueno, esto también para decir, fíjense cómo en realidad, las obras que están a los extremos, pues realmente cada una se decanta pues por una solución pues un poco distinta, ¿no? O sea, en lo personal no me parece que haya mayor cercanía con las Lacas Nambal en las obras que están a los extremos, pero sí nos habla de estas órdenes religiosas y fundamentalmente los jesuitas, pues que allá donde iban, y en esta época, fines del siglo XVI, principios del XVII, pues vaya que recorrieron prácticamente todos los rincones del mundo conocido, allá donde iban, digamos que una y otra vez había procesos similares. Una y otra vez se aprovechaban las técnicas artísticas locales para transformarlas en objetos de uso cristiano que no tenían precedentes en ese lugar del mundo. Y aquí por fin llegamos a los enconchados, a las obras que son pues nuestra materia de estudio el día de hoy. Y bueno, ustedes tienen al centro, son dos tablas de dos series enconchadas distintas. Abajo de cada una les puse un detalle de la ornamentación de cada una de estas tablas, porque si uno se fija únicamente en las escenas representadas, únicamente digamos en el contenido como tal, iconográfico, no es tan evidente la relación con las lacas Namban, a excepción del uso del nácar. Pero el nácar como tal, pues realmente está presente en muchas tradiciones artísticas, incluyendo el México precolombino, ¿no? Donde se había usado desde el preclásico y hasta el pues, clásico. Los mexicas tenían en gran estima algunos tipos de conchas, además había pues mucho simbolismo, ¿no? Un uso ritual. Entonces, en realidad no es el uso del nácar como tal en sí mismo la prueba irrefutable del parecido entre estas dos producciones artísticas. El parecido es mucho más evidente cuando nos fijamos en los marcos, que pueden ser marcos como tal, marcos exentos o marcos pintados, ¿no? Cenefas en el borde de las obras, como las que estamos viendo en este caso. Y bueno, estas son pinturas con una técnica pictórica adaptada, eso sí, pero son pinturas. Técnicamente son obras muy distintas a las lacas japonesas, pues entre otras cosas, lo hemos estado viendo en las sesiones, el urushi, pues que se usó como materia prima en Japón, pues no estaba disponible en la Nueva España, ¿no? Entonces, eso no impidió que la decoración, que era lo que más se valoraba, pues a juzgar por las obras no hispanas, ¿no? Lo que más se valoraba era la ornamentación y el trabajo del nácar. Entonces, con el tiempo se van desarrollando las pinturas enconchadas que a su propia manera, digamos, van recorriendo un cierto camino, pero cuyos primeros pasos indudablemente están ligados a la circulación de la Casnamban en la Nueva España. Bueno, pues esta obra ya la conocemos de presentaciones anteriores. Es un tríptico con una imagen de la Virgen de Guadalupe, pues la Virgen mexicana, y aunque la obra regresó en los últimos años a México, ahora está en una colección mexicana, había permanecido por bastante tiempo en España, ¿no? Y también se sabe, ¿no? Documentalmente, pues que la obra había permanecido con todo y las 5 pinturas, digamos, o sea, la Virgen como tal, y los 4 medallones aparicionistas, estaba en España desde fines del siglo XVIII. Y lo que quiero que vean también es que de alguna manera bueno, pues la decoración del laca de este tríptico está enmarcando las pinturas, ¿no? Estas son pinturas, bueno, pues digamos, hechas localmente sin la técnica del enconchado, pero ya tenemos un poco esta combinación de pintura enmarcada con una decoración, pues, de la Canambán, ¿no? Y bueno, pues además de esto, también apareció recientemente, pues está una pintura
que se cree que fue hecha, bueno, hay toda una discusión acerca del origen de la pintura, pero es probable que haya sido hecha en Japón, precisamente ligada a pues los grupos que habían abrazado el cristianismo, ¿no? La escuela que fundaron los jesuitas, el seminario de pintores, como a veces se le conoce. La cosa es que esta pintura, el marco es original de esta pintura, ¿no? Aquí, bueno, digamos que hay muebles, hay objetos que se pueden, esto ha sido bastante común a lo largo de la historia, que se desmonten para usar ciertas secciones a modo de marco, ¿no? Para enmarcar una pintura determinada, o incluso se desmontan, esto es muy común en Francia en el siglo XVIII, desmontar paneles de laca, sobre todo de biombos, por ejemplo, y reutilizarlos en otra clase de objetos. Pero el análisis que se ha hecho a esta obra, la de la derecha, lo que sugiere es que desde el principio, pues este marco se concibió como tal y para ajustarse a una pintura de esas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos, este es un fenómeno, el de la derecha, pues no, hasta ahorita no sabemos con qué frecuencia sucedió esto, no es seguro que hayan circulado tampoco obras así en la Nueva España, pero nos pone un poco en este contexto en donde el éxito de las lacas Namban va dando lugar tanto en Asia como en América, pues a estas variaciones, ¿no? Entre las que se cuentan, y eso es lo que nos interesa aquí, pues el usar esta laca para enmarcar una pintura, ¿no? Y bueno, pues así llegamos directamente a otra pintura enconchada con marco. Una de las cosas interesantes de los enconchados es que muchas veces, esto lo sabemos por las obras conservadas y también por la información documental de tiempo virreinal, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, estas pinturas van asociadas a marcos trabajados de la misma manera. Y aunque más adelante veremos que a veces se usan en los enconchados marcos que tienen concha nácar y que el diseño es distinto a este que vemos, eso es realmente más una excepción. La gran mayoría de los enconchados más ricos, mejor hechos, en algunos, no muchos, pero en algunos casos tenemos la identidad de los comitentes o en algunos casos sabemos cuánto se pagó por las obras y siempre que estamos hablando, digamos, de obras pues, de más alto nivel, obras que probablemente se hicieron por encargo, está la presencia de los marcos, ¿no? Esto tampoco nos puede sorprender tanto porque en la época la verdad es que los marcos en general se consideraban una parte valiosa de las obras. La mayoría de los marcos del siglo XVII, pues los enconchados ya son de fines del XVII, muy principios del XVIII, la mayoría de los marcos de esta época no están hechos necesariamente con la misma técnica de la pintura a la que se unen, pero sí se consideran valiosos, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que en el caso de los enconchados tengamos pinturas y marcos que una y otra vez recurren a soluciones similares, pues nos hace pensar que desde el principio, en el origen de estas obras, había una conexión muy estrecha entre ambas partes de la obra, ¿no? O sea, una conexión que incluso nos permite suponer que podría haber empezado el trabajo en los marcos y de ahí pasar a la superficie pictórica, ¿no? Estos tres enconchados que tenemos aquí son anónimos, como la gran mayoría de los enconchados. Un poco más adelante hablaremos de autorías. Tampoco pertenecen, digamos, a ciclos pictóricos en común ni a series, y sin embargo, cada uno a su manera, pues justamente refuerza esta idea, ¿no? Que quien está encargando o comprando en la Nueva España una pintura enconchada, considera que la pintura debe ir con el marco, ¿no? Se espera que vaya con el marco. Y estos marcos admiten una gran variedad de soluciones. Aquí tenemos a ambos lados marcos polilobulados y, bueno, pues el de la izquierda es un San Isidro y el Milagro de la Fuente del Museo de América y el de la derecha es una obra pues muy importante para nosotros en esta, digamos, en este acercamiento que lo que enfatiza es la relación con las Lacas Mambán porque es una Virgen de Guadalupe, como ustedes pueden ver ahí, pero en la cual la superficie, aquí ya ni siquiera podemos hablar de marco. Realmente la ornamentación que se suele asociar a los marcos, en este caso ha llegado
prácticamente a casi toda la superficie pictórica, excepto pues por los cuatro medallones aparicionistas y pues, por la propia Virgen de Guadalupe, ¿no? Que como ustedes pueden ver, es probable que en este caso se haya caído la capa pictórica, ¿no? Hoy en día lo que vemos, hablando de la Virgen en concreto, es pues desde luego el nácar, que todavía brilla bastante, que además se incrustó en trozos regulares relativamente grandes en el caso de las vestiduras de la Virgen, en comparación los trozos de nácar que están en los medallones aparicionistas y en la superficie de la ornamental son mucho más pequeños, ¿no? O sea, aquí hay una concepción muy cuidadosa de, pues digamos, de a dónde se va a destinar en cada caso el fragmento de nácar y un tratamiento en consecuencia. El único lugar donde vemos que estos fragmentos son regulares es en las vestiduras de la Virgen, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues el repertorio, o sea, el fondo negro, además esta superficie, digamos, pues con cierta tendencia al abigarramiento de figuras, de todas maneras, el repertorio pues es bastante fácil de distinguir, ¿no? Son flores, hojas, que en este caso, de hecho, en el caso de estos dos marcos, pues son hojas que, pues, sin ser especialmente naturalistas, recuerdan a los helechos. Esto no es muy frecuente, esto se encuentra en pocos marcos enconchados y aves, ¿no? Aves que están en diferentes actitudes. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que en general los enconchados, aunque los marcos sean bastante parecidos entre sí, siempre hay como una voluntad de hacer variaciones, ¿no? Incluso las obras que están firmadas, pues vemos que a veces el mismo artista en un marco diferente, aunque use el mismo repertorio, lo usa de otra manera distinta, ¿no? Bueno, y entonces lo que tenemos también es la pregunta muy válida de cómo se llegó de una cosa a la otra, ¿no? Las placas Namban circulaban en la Nueva España, primero reducen su circulación, pues precisamente por la prohibición, bueno, primero la expulsión de los católicos, la prohibición bueno, primero la prohibición del cristianismo, la expulsión también de los españoles y portugueses, 1623 y el posterior cierre total de bueno, casi total, cada vez nos damos más cuenta de que en realidad las obras japonesas en menor cantidad, es verdad, pero siguieron llegando a la América virreinal por otras vías, a través de intermediarios. Pero la cosa es que las placas Lambán tenían un gran éxito en la Nueva España y de pronto pues se ve drásticamente reducida la pues posibilidad de recibir estas obras. Y como nos mostró el caso de la plumaria, aquí ya había, bueno, en Nueva España ya había pues más de un siglo en el que se habían venido haciendo experimentaciones y combinando técnicas artísticas. Les puse el ejemplo de la plumaria, pero algo parecido podemos decir, por ejemplo, de la escultura de pasta de caña de maíz o la anta pintada del Nuevo México, eso es muy al norte, ¿no? De la Nueva España. Entonces, bueno, este atril que tenemos a la derecha está en Salamanca, lo encontró precisamente la doctora Kawamura, ¿no? Y se exhibió por primera vez el año pasado en la exposición de enconchados del Museo de América, ¿no? Y si ustedes se fijan, bueno, pues digamos, hay una evidente inspiración en el trabajo japonés, ¿no? Y al mismo tiempo notamos las diferencias, ¿no? Digamos, en este caso me voy a referir únicamente, digamos, a la parte central del objeto, porque en los bordes pues tenemos lo que apunta a una adición posterior, una intervención, pero si consideramos el trabajo original, lo que está al centro, bueno, pues también tenemos un fondo negro, flores, hojas, incrustaciones de nácar y bueno, pues aquí incluso, ¿no? Pues un trabajo figurativo sobre el nácar y con pintura, que eso no es, pues no lo vemos en los enconchados y además, de alguna manera, la forma de construir el diseño es claramente distinta, ¿no? O sea, casi como si la obra la estuviera haciendo alguien que está familiarizado con las obras, pues probablemente con las becas Namban a partir de verlas, ¿no? Más que con un contacto más directo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese podría ser
el eslabón perdido, digamos, entre las pinturas enconchadas y las lacas Nambán. Esta es una Virgen de Guadalupe, pues en mi opinión, de las más bonitas que se conservan. Y lo que quiero que vean es cómo en la imagen general es muy fácil ver la riqueza del trabajo, digamos, de la Virgen como tal, ¿no? Pero fíjense ustedes en estos detalles del marco, ¿no? En prácticamente todas las obras, digamos, de gran calidad que se conservan, hay un trabajo así de cuidadoso en el marco, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, incluso mariposas, ¿no? Cosa que no suele aparecer. Esas figuras son relativamente infrecuentes en esta clase de marcos, ¿no? Entonces, pareciera que los artistas no se conformaron solamente con, digamos, desarrollar, perfeccionar un cierto repertorio, sino que todo el tiempo siguieron haciendo variaciones que desde luego pues tenían una respuesta favorable por parte del mercado, ¿no? Este es un detalle, ¿no? Pues ustedes están viendo de las vestiduras de esta misma Virgen. Fíjense cómo es un trabajo extremadamente cuidadoso, casi como de mosaico, ¿no? Las teselas de nácar están, bueno, pues tienen los bordes perfectamente regulares. Esto es algo más bien excepcional en los enconchados. Y bueno, una de las preguntas, claro, es acerca de las técnicas pictóricas, ¿no? O de la técnica, ¿no? ¿Con qué clase de técnicas se hicieron estas obras? Aquí hay varios grupos en este momento en diferentes lugares, en México, España, Estados Unidos, investigando la técnica de algunas obras concretas. En todo caso, para quien esté interesado, le recomiendo en el canal de YouTube del Museo de América. Están publicadas dos sesiones, ¿no? De la luz del nácar, un encuentro que se hizo pues precisamente en torno a la técnica de las obras. Y bueno, pues digamos de manera bastante general, parece que son materiales pues, llegados de la tradición pictórica europea, eso sí, cuidadosamente adaptados para potenciar el brillo del nácar y probablemente también para producir un efecto similar al de la laca, bueno, al de la laca, ¿no? Y en este caso, pues desde luego de la laca japonesa, ¿no? Bien, entonces, ¿quiénes hicieron estas obras? Son varios los casos en Nueva España de obras que combinan elementos asiáticos, de origen asiático, con elementos desarrollados en la Nueva España, en muchos casos de origen europeo, pero también de origen prehispánico. Pero este es el único caso, hasta donde sabemos, en el cual el origen de las obras parece ligarse a una familia, los González, de los que hasta hace poco tiempo, pues bueno, lo que teníamos era tres nombres, ¿no? Tomás González, que, bueno, hay dos referencias a él en documentos, no se conserva ni una sola obra firmada por él, pero en uno de estos documentos él se declara maestro de pintor de Maque y está en la Ciudad de México. Esto es interesante. Maque es la palabra que se adoptó en general en la Nueva España para referirse a las lacas, ¿no? De distintos orígenes. La propia palabra, lo comentaba la doctora Kawamura antes, la propia palabra es de origen japonés, precisamente porque las primeras lacas que se conocieron en la Nueva España, pues eran de maquie, ¿no? De todas maneras, bueno, en la Nueva España los términos son una cuestión bastante laxa, ¿no? Los propios enconchados nunca se conocieron como enconchados en esa época, les decían de muchas maneras, la más común de las cuales era láminas de concha, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los términos, pues eran bastante laxos, ¿no? En todo caso, Tomás González, solo por documentos sabemos que se dedicaba a este trabajo y también sabíamos que Miguel González indudablemente era su hijo, ¿no? Que también tenía su propio taller. Es probable que haya heredado el taller de su padre porque Miguel nunca llegó a ser maestro de pintor, que eso era lo que bueno, o al menos hasta 1704, en un documento aparece encabezando una tienda, pero todavía era oficial, ¿no? O sea, es probable, eso era común en la Nueva España, que él no haya accedido al grado de maestro, ¿no? En cambio, Juan González, de quien ahora tenemos la total certeza de que era su hermano, además su hermano varios años menor, él sí era maestro de pintor, ¿no? También lo sabemos documentalmente. Y bueno, pues aquí tenemos pues un árbol genealógico, ¿no? Tomás González se casó con María de Islas en la Ciudad de México en 1663. Tienen un primer hijo, Miguel González, que lo más probable es que haya fallecido pues muy pequeñito,
porque al año siguiente, un poco más de un año después, tienen otro hijo al que también llaman Miguel González. Entonces, bueno, pues lo más probable es que el autor de Enconchados sea este segundo Miguel, ¿no? El que nació en 1666. Después tienen, bueno, pues otras hijas, otros hijos, y al parecer el único que se dedica a este trabajo, además de Miguel, nacido en el 66, es Juan González, ¿no? Él nace en 1675. De él sabemos, bueno, pues el nombre de su esposa, ¿no? Clara Hipólita, y también, pues, de dos hijos pequeños, ¿no? El rastro de los González se pierde de momento respectivamente, 1703 en el caso de Juan González y 1704 en el caso de Miguel, ¿no? Esto no quiere decir que no encontremos en el futuro información. De hecho, pues aunque muy lentamente hemos ido encontrando cada vez más datos acerca de ellos, hemos podido reconstruir un poco más lo que sabemos. Pero bueno, de momento, pues pareciera que el rastro se les pierde a principios del siglo XVIII. Y las obras firmadas por ellos o atribuidas a ellos, pues en principio estarían hechas en la última década de 1600, o sea, en 1690 y los muy primeros años de 1700. En el caso de Juan, pues incluso podríamos hablar seguramente de los últimos, por lo menos el último lustro del siglo XVII, ¿no? Porque nació en 1675. Bueno, pues este es uno de los enconchados, pues bastante espectaculares, ¿no? De una serie de la vida de Cristo, anónima, seguramente ligada a los González, del Museo de América, y simplemente les pongo detalles de la propia escena y del marco, pues para un poco que ustedes sigan viendo esta variación en las soluciones. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los enconchados, parece ser que en muchos casos se evita el uso del color azul, pues probablemente sea un color difícil de trabajar sobre el nácar, ¿no? Los tonos más intensos de azul, bueno, pues digamos que fácilmente pueden matar el brillo del nácar, ¿no? Entonces esta serie destaca porque sí lo usa en la superficie pictórica, no en el marco, y además lo usa solamente ligado a Jesús. Y además en esta serie el único que tiene fragmentos regulares de concha en las vestiduras es Jesús. Entonces, bueno, pues ahí también se ve, pues hasta qué punto se trata de un trabajo, pues cuidadosamente concebido y hecho con mucho cuidado, ¿no? Es una tabla de una serie anónima, también ligada a los González, de la vida de la Virgen. Y la parte interesante en este caso también, no sé si alcanzan a ver que tiene un número en el borde inferior derecho, es el número de inventario en los inventarios del rey Felipe V, ¿no? También Carlos segundo su antecesor, había recibido enconchados como regalo y pues es el mismo caso de Felipe V, ¿no? No hay razones para pensar que ellos solicitaban que se les enviaran estas obras. Más bien todo apunta a que eran directamente personajes, pues ya sea bueno, virreyes o personajes españoles que habían alcanzado posiciones relevantes en la Nueva España y ya sea a la vuelta a España o directamente desde el virreinato, pues les mandaban a los reyes esta clase de objetos. De todas maneras, aunque muchos de los enconchados que se conservan actualmente han llegado a nuestra época en España, la verdad es que el principal mercado estaba en la Nueva España y además había una cierta diversificación de calidades. El trabajo de los González, sin duda alguna, era el más valorado. No nos puede sorprender, el trabajo surge ligado a ellos. Y sin embargo, se conservan algunas obras firmadas por otros artistas y documentalmente en la Nueva España, en diferentes ciudades además, no solo en la Ciudad de México, también en San Luis Potosí, en Cuernavaca, en Puebla, en Oaxaca tenemos registro de obras que algunas son realmente muy baratas y se llega a usar en algunos casos el adjetivo ordinarias, muy ordinarias, es decir, los González serían como que la parte más significativa del fenómeno, los que mejor habían desarrollado esta técnica, por lo tanto son las que mejor se conservan, pero en realidad este es un fenómeno que va permeando en la Nueva España y esto apunta desde luego a obras que pues van gustando, porque independientemente de la capacidad técnica, que realmente sí parece, o sea, digamos, ahora que hay pues bastantes, digamos, investigadores
estudiando la técnica de las obras, pues se siguen sorprendiendo, ¿no? O sea, por la variedad de soluciones y además, pues por el trabajo realmente de tanta calidad que desarrollan los González. Pero para que los enconchados hayan tenido éxito, aunque haya sido pues, solamente a lo largo de unas décadas, con seguridad, pues no solamente se requiere artistas que son capaces de hacer muy bien las obras, ¿no? Lo que se requiere es una sociedad, un público, unos consumidores que están, bueno, pues que les gustan estas obras lo suficiente como para que otros artistas incursionen en ellas, ¿no? Este es el caso de Agustín del Pino, un pintor que probablemente haya estado activo al mismo tiempo que los González o justo después, ¿no? O sea, a principios del siglo XVIII. Y fíjense cómo también él tiene un marco enconchado en esta obra, ¿no? En este caso es uno muy sencillo, ¿no? O sea, casi un pequeño borde, pero también él, o sea, esto lo que nos quiere decir es que es el público mismo el que está solicitando esta clase de obras, ¿no? Por eso cuando otros artistas incursionan en el trabajo de enconchados, pues tratan más o menos de ceñirse a así al menos a grandes rasgos, ¿no? Tratan de incluir estos marcos porque saben que, pues es lo que ha dado en parte el éxito a los enconchados, ¿no? Esta es una Virgen de Guadalupe que está en Gijón, en España. También bastante interesante porque está firmada Rodulfo. No, lamentablemente solo pone así, ¿no? No pone un apellido. No sabemos pues realmente de quién se trata. Y lo importante es que otra vez, aunque en este caso las flores y los racimos de uvas del marco son sumamente sencillos, pues digamos, nada, la solución no es para nada naturalista, ¿no? Son incluso figuras, digamos, poco detalladas en parte, y aún así es otra vez usar esta clase de repertorios, ¿no? Lo mismo podemos decir de este San Agustín que está en Sevilla. Este es anónimo. Lo más probable es que sea de la autoría de algún pintor desconocido, ¿no? Y en este caso, bueno, ustedes pueden ver que es una obra pues ya deteriorada, ¿no? Tanto la superficie pictórica como el propio marco, pero por más deteriorada que esté, se nota que el marco original pues era bastante sencillo, ¿no? Y en su sencillez está reproduciendo pues las soluciones que hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? Un fondo negro y figuras doradas. De hecho, aquí los marcos también, bueno, es que esta obra está junto con otras dos, son parte de un mismo lote, eso se nota. Y bueno, casi no se aprecia, pero de hecho este marco también tiene incrustaciones de nácar, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, está reproduciendo las mismas soluciones. Y sin embargo, también tenemos enconchados, incluso algunos bastante notables, incluso ligados a los especialistas que experimentan con otra clase de diseños, ¿no? El de la izquierda es un San Francisco Javier embarcándose a Asia, firmado por Juan González. Pues Juan González que también firma otros enconchados que sí tienen los marcos pues que hemos venido viendo, ¿no? Fondo negro, figuras doradas. En este caso, en realidad, el repertorio del marco es bastante parecido a la mayoría de los la diversidad de flores, solamente que el fondo del marco no es negro, ¿no? Ustedes pueden ver que tiene este color, pues digamos, como gris muy tenue. También, tanto la pintura como el marco tienen un colorido, pues bastante, digamos, llamativo, ¿no? Dejan de lado esta paleta mucho más restringida que hemos visto en otras obras. Entonces, esta es una obra hecha sobre pedido, ¿no? O sea, hay una cartela con una inscripción, ¿no? De la donante. Entonces, bueno, pues es probable que haya sido la propia comitente de la obra la que haya pedido esta variación. Pero la cosa es que se la pidió a un especialista que fue capaz de hacerla, ¿no? Entonces, en el gusto, esto no solo pasa con los enconchados. Pero en los gustos novohispanos, o sea, siempre vemos esta variación, ¿no? O sea, por más que haya, pues, más o menos ciertas características establecidas, también hay siempre margen, pues, para hacer cosas diferentes, ¿no? Esta Virgen de Guadalupe anónima del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, pues se ve muy diferente el marco, ¿no? Pues es rojo, como ustedes pueden ver,
Y sin embargo, también tenemos el mismo repertorio, solo que en este caso cuesta un poco de trabajo, bueno, vamos, uno lo puede reconocer cuando ya ha visto muchos marcos enconchados, en realidad son racimos de uvas y aves las que están ahí, solamente que están formadas, o sea, deja de lado el trabajo pictórico, ¿no? O sea, digamos, es sí usar la concha, pero de una manera, en una solución distinta, ¿no? Algo parecido podemos decir de esta Inmaculada Concepción del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Es una obra realmente muy bonita, anónima, y tiene un marco de concha pues realmente también espectacular, pero con una solución totalmente distinta, ¿no? O sea, que ya nos habla de que en el apogeo de estas pinturas, eh, pareciera que coexisten. Por un lado, el interés por hacer marcos enconchados, pues muy bonitos, como siempre, digamos, con esta solución que hemos venido viendo, pero también otros que, por ejemplo, esta es una Virgen de Guadalupe de Miguel González, está firmada, está en el LACMA, en Los Ángeles, y bueno, quizás si ustedes se concentran así, ¿no? En la vista general del lado derecho, a primera vista, no es evidente que es un marco distinto a los anteriores, ¿no? Porque pues vemos el fondo negro y las figuras doradas, en este caso con mucha presencia del dorado, eso sí, e incrustaciones de concha, ¿no? Y se nota que hay flores y que hay hojas, o sea, hasta ahí digamos que pues lo que hemos venido viendo, ¿no? Sin embargo, este marco lo que tiene son varios símbolos marianos, ¿no? La Torre de David, la escalera al cielo, la palmera, el sol, la luna, y está retroalimentando directamente el contenido de la obra. O sea, es un marco hecho ex profeso, probablemente también así se lo hayan solicitado a Miguel González, y no es el único caso, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, también hay una alegoría de la Encarnación que tiene un marco, la obra es diferente, o sea, no son parte de un mismo lote ni nada por el estilo, pero también tenemos nombres marianos retroalimentándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues quise cerrar el recorrido, pues justamente con estos otros marcos que, siendo marcos enconchados, avanzan en una dirección un poco distinta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son obras bastante bonitas para reflexionar en estos fenómenos que la verdad no son exclusivos ni de América ni de la Nueva España, tampoco de los enconchados, pero que este es uno de los ejemplos pues, que tenemos a la mano, por lo menos quienes nos dedicamos a estudiar los fenómenos, digamos, la perspectiva americana, como las propias placas Namban en su origen, pues también resultan de una mezcla de distintas de influencias, de distintos intereses. También es usar una técnica pues muy antigua para en objetos totalmente distintos, ¿no? Al servicio de otros intereses. Entonces, ahí ya tenemos como que una primera transculturación, ¿no? Y luego los enconchados a la vez son producto de otra transculturación y bueno, pues la diversidad que les mostré en estas últimas obras, pues nos habla de esta gran capacidad, gran creatividad, ¿no? Gran capacidad para la innovación y el gusto, pues, permanente por dar lugar a soluciones novedosas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, doctora Sonia, por esta excelente charla sobre los enconchados novohispanos y de cómo fueron influidos por la Lacanambán. Bueno, ahorita vamos a dar espacio a las preguntas o comentarios que tengan sobre la charla. Ya saben que pueden escribir sus preguntas en el Q&A de aquí del webinar o por Facebook. También estamos aceptando preguntas y comentarios. O también si gustan, aquí pueden alzar la mano y les podemos habilitar el micrófono para que hagan la pregunta directamente. Bueno, por lo pronto tenemos una pregunta de un asistente anónimo que dice, ¿a qué gremio artesanal estaban adscritos quienes trabajaban los enconchados? Al gremio de pintores de la Ciudad de México. Los tres González, tanto Tomás como Miguel y Juan, eran parte del gremio de pintores. Eso es bastante Melba, significativo. de embajada. Porque el trabajo, o sea, las ordenanzas del gremio, de hecho, se publican en dos ocasiones. Una de ellas es 1686, o sea, justo cuando se están haciendo los enconchados. No dicen absolutamente ni una palabra de este tipo de trabajo. No los menciona para nada. Y sin embargo, eso no fue impedimento
para que Tomás González fuera maestro reconocido por el gremio. Tomás fue maestro. Miguel, su hijo, bueno, pues siendo oficial, también encabezaba su propio taller. Juan González era maestro de pintor y también en 1704, en un documento ligado al gremio de pintores de la Ciudad de México, mencionan entre los oficiales con tienda a Miguel González el Conchero. Y después de los otros pintores, bueno, digamos, si sabemos poco de los González, sabemos todavía menos de los otros pintores que hacían enconchados, ¿no? Pero, por ejemplo, Nicolás Correa, no les mostré imágenes de él, entre otras cosas, porque no se conservan enconchados con marco original hechos por él, sí se conservan enconchados. Nicolás Correa es un caso muy interesante porque él incursionó tanto en la pintura, digamos, sin incrustaciones de concha, como en los enconchados. Y él era sobrino, además, de pues, uno de los pintores más famosos de la época, ¿no? Juan Correa. Entonces, pues estaban adscritos al gremio de pintores de una manera, digamos, formal, aunque según las ordenanzas, pues su trabajo no estaba considerado, ¿no? En dicho gremio, lo cual no les impidió para nada trabajar. Muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, aquí tenemos un comentario de la doctora Melba Falk que dice: muchas gracias a la doctora Ocaña por la excelente e informativa ponencia sobre los enconchados y gracias a los organizadores de la Fundación Japón por esta excelente iniciativa. Pues muchas gracias por las felicitaciones de la doctora. Y tenemos aquí otra pregunta de la doctora Kawamura que dice: ¿cuándo empezó a llamarse a este arte enconchado? Es un término totalmente anacrónico. Es un término del siglo XX. Empieza en México, además. Bueno, curiosamente, por ejemplo, Manuel Toussaint, ¿no? Que tiene un artículo sobre enconchados, publicado en 1952, y también los menciona en su libro sobre pintura colonial en México. Él nunca lo usó. Él les llama pinturas con incrustaciones de nácar. Y es un término que en la historiografía pues se hace más frecuente a partir de los de 1970. Y bueno, pues ahora digamos que se usa por comodidad, incluso ha pasado al inglés, por ejemplo. En los últimos años, distintas colecciones públicas, distintos museos estadounidenses han adquirido obras y normalmente se refieren a ellos también como enconchados, ¿no? O sea, yo creo que es un término que ya va a costar trabajo cambiar. Pues ciertamente es más cómodo decirlo en una sola palabra que usar varios términos distintos, ¿no? Pero, pues sí, generalizado, digamos, en los últimos años, y tampoco ayuda el que en la Nueva España no había una sola manera de nombrarlos, ¿no? Como les comentaba, láminas de concha era la más común, pero también a veces, lámina era la palabra, por cierto, que más se usaba en la Nueva España para referirse a la pintura, ¿no? Curiosamente, la palabra pintura en sí misma tarda bastante en arraigarse, ¿no? Muchas veces lo que tenemos es más bien términos que o bien se refieren, identifican a la obra, por ejemplo, ¿no? Una virgen con el niño, o identifican los materiales, ¿no? En hoja de lata, en hoja de cobre, en lámina de pluma. Entonces, bueno, en el caso de los enconchados, además de lámina de concha, pues yo he visto tablero de concha, no es muy común, pero como el soporte habitual es la tabla, pues les dicen a veces tablero, y pinturas a veces embutidas de concha también. Y también es importante comentar a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en España, en donde concha se asocia y desde esa época, sobre todo a la concha de tortuga, en América esa concha de tortuga más bien es el carey. Y así era desde la época de los enconchados, ¿no? Se usa la palabra nácar en la Nueva España, pero se usa poco. Es muchísimo más frecuente que se use concha, ni siquiera concha nácar, sino simplemente concha, ¿no? Muchas gracias, doctor Ocaña. Y seguimos en una pregunta de Daniel Sastre de la Vega. Dice: ¿ha quedado registro de algún listado de precios de estas obras? ¿Qué más quisiéramos? En todo caso, o sea, listado de precios, no se conocen. En todo caso, bueno, desde luego sabemos cuánto costaban las que aparecen en los inventarios de bienes que incluyen el aprecio, ¿no? Y pues son precios que varían bastante.
Digamos, las más costosas que yo conozco, al menos, es una serie de 10 pinturas de la vida de la Virgen. No dice quién las hizo, pero sí dice que tenían los marcos. De hecho, es uno de los muy, muy pocos registros que usa la palabra maque al referirse a los marcos, ¿no? O sea, de concha y maque, ¿no? Eso es muy excepcional. Maque era, como les decía, la palabra que se usaba en la Nueva España a veces para nombrar a la laca en general, ¿no? En relación con los enconchados, su uso es bastante excepcional, aparece muy pocas veces, pero este registro, que es de 1696, ahí aparece, es un inventario de bienes súper rico, es una serie de 10 pinturas de la vida de la Virgen y las 10 pinturas cuestan en total 500 pesos, ¿no? Es decir, cada una 50 pesos. Este es el precio más alto. Se conserva, por ejemplo, o sea, más alto conocido. Yo he visto muchos enconchados tasados a unos cuantos reales, a 5 pesos, a 10 pesos, precios bastante más bajos. Y en todo caso, bueno, está publicado desde hace bastante tiempo por Guillermo Tovar, un contrato que pues al final se cancela, pero le estaban encargando unas obras a Juan González en 1699 y había una pequeña diferencia de tamaño es que eran como dos ciclos pictóricos lo que le encargaban, ¿no? A partir de unas que estaban hechas para muestra. Y por unas se iban a pagar 20 pesos cada una y por las otras 25 pesos. Pero insiste bastante el comprador en que solamente si son de la misma calidad que las que están ahí para muestra y con el embutido y flores que tienen. El embutido, pues, es el trabajo de incrustación de nácar, ¿no? Y las flores, pues, lo que podemos suponer es que se trata de o marcos o cenefas, pues, justamente con las flores, ¿no? O sea, está aludiendo a la ornamentación y dice que si no fueran de la misma calidad, pues, entonces no hay trato, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. Y yo tengo una pregunta un poco relacionada con esto, porque mencionaste que de muchas de las obras, al menos de las pinturas enconchadas, se saben los comitentes, ¿no? Y se tiene como registro. Entonces, ¿quiénes pedían este tipo de obras? Porque entiendo que los atriles enconchados sí los pedía la iglesia, pero estas obras parece ser que fueron más particulares. O sea, que los particulares pidieron más este tipo de obras. Bueno, es bastante interesante lo que preguntas. En realidad se conocen los comitentes de algunas de las que se conservan, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de 24 tablas de la conquista de México que está en depósito en el Museo de América, pertenece al Museo del Prado, y esa no hay ninguna duda de que se hizo expresamente para mandársela al rey Carlos II porque está firmada, de hecho, por los dos González, es el único caso conocido en el que firman los dos. Una tabla de las 24 la firma Miguel González, otra la firma Juan González, y están fechadas en 1698. Y en 1700, cuando el rey muere, ya está en su colección. Entonces no hay duda de que la encargaron para mandársela como regalo, ¿no? Luego también sabemos que el último virrey de la Casa de Austria en Nueva España, José de Sarmiento y Valladares, él también gustó de los enconchados, ¿no? Él tenía una serie de 24 tablas, de hecho la conservaron sus descendientes, él era conde, bueno, conde consorte, viudo de hecho de Moctezuma, sus descendientes más tarde llegaron a ser duques de Moctezuma y la familia conservó hasta el siglo XX esta serie, ¿no? Y él también tenía un biombo enconchado, no muestra imágenes, pero es el único biombo originalmente concebido como tal que se conserva hasta nuestros días y tiene su escudo de armas, ¿no? Entonces, aparte de ellos, bueno, por ejemplo, este caso que les mencioné de la serie de 10 tablas de la vida de la Virgen, es de la condesa de San Jorge. Bueno, más que a ella, creo que podríamos ligar ese patrocinio a su familia, probablemente a su padre, su madre ya había muerto. Ella muere muy joven, ella muere a los 22 o 23 años, ya casada con un primo de ella. Pero bueno, es una familia sumamente adinerada. Su padre había sido en su momento un hombre realmente muy, muy acaudalado. Y una obra de estas características y muchas de las obras más sobresalientes que se conservan, pues yo tengo la casi certeza de que estaban hechas sobre pedido. Pero los González, por más que su trabajo gustara,
Tampoco los enconchados llegan a generalizarse realmente en su momento, ¿no? Uno puede revisar varios inventarios de bienes ricos de la época de los enconchados de 1690, 1695, 1700, 1710, y hay muchos que son ricos y que tienen toda clase de objetos y tienen muchas pinturas y no tienen enconchados. Y no es porque no tengan acceso a ellos, ¿no? O sea, simplemente lo que nos habla es de obras que, bueno, pues algunos personajes se aficionaron bastante a ellas y otros no. Entonces, lo que yo creo es que como el éxito tampoco era tan apabullante, probablemente una parte del mercado de los enconchados en general, pero de los González en particular, fuera para el mercado abierto. Me parece a mí que algunas de las obras, esto es un poco difícil porque se conservan pocas obras sencillas, ¿no? Técnicamente sencillas, obras pequeñitas, obras, digamos que siendo enconchados, pues no tienen las características de los más deslumbrantes, es decir, los marcos no están tan trabajados, la paleta pictórica es más reducida, el trabajo de pintura sobre la concha no está tan bien logrado, la concha no está incrustada en fragmentos regulares, ¿no? O sea, hay muchas maneras que tenemos de ver cuando un trabajo es más especializado, ¿no? Pero a mí me parece que los propios especialistas a veces hacían obras más sencillas a sabiendas, pues simplemente para que tuvieran acceso a ellas, pues personas que no podían o no estaban dispuestas a pagar precios tan altos, ¿no? En ese caso, pues bueno, ahí ya no podemos hablar de encargos, ¿no? Sino más bien de consumidores, ¿no? Y bueno, pues sí, sabemos los nombres de muchos consumidores, pero precisamente al no ser o sea, lo sabemos por los inventarios de bienes, ¿no? Porque hay inventarios en los que aparece uno, dos o algún número de enconchados. Lo que pasa es que precisamente cuando no se trata de personajes particularmente relevantes por su posición económica o política, pues perdemos el rastro. Y había otro aspecto también de esta pregunta que me parece importante, creo que de hecho Ana también lo había pues más o menos sugerido, acerca del posible consumo eclesiástico, ¿no? Se conservan unos cuantos, o se sabe de enconchados que se conservaron en iglesias de México. Tampoco tantos, ¿eh? O sea, unos cuantos. Hay algunos que todavía permanecen ahí, por ejemplo, en Tlaxcala, en Oaxaca, todavía hay algunos. Un tiempo hubo alguno en exhibición en Huejotzingo, en Puebla, por ejemplo. De todas maneras, bueno, la verdad es que la mayor parte de mi investigación ha estado centrada más bien en los ajuares civiles que en los eclesiásticos. He tenido poco acceso a los documentos eclesiásticos, entonces debe haber habido, o sea, eso yo no lo dudo. De hecho, algunos de los enconchados que se conservan en España llegaron, o sea, estaban en iglesias, ¿no? Todavía algunos están ahí, ¿no? Pero bueno, muchos estaban en iglesias. Como les digo, seguramente más a través de regalos que porque se hubieran solicitado directamente. En cualquier caso, es probable que el éxito de estas obras fuera determinado fundamentalmente por el consumo civil más que por el eclesiástico, ¿no? Esto también porque para apreciar mejor las características que hacen, pues, singulares y realmente muy bellos a los enconchados, es necesario verlos de cerca, ¿no? Entonces, desde luego, las iglesias, los conventos, pues tienen espacios de uso, pues, privado, ¿no? Fuera del acceso de los feligreses, ¿no? Del resto de la población civil. Pero, bueno, pues digamos, exhibir un enconchado en un retablo, por ejemplo, ¿no? En los muros de una iglesia, pues, ¿cómo decir? No es la manera que facilita la correcta apreciación, ¿no? Por eso yo creo que más bien es en los entornos civiles en donde floreció el consumo, ¿no? O sea, poder verlo de cerca y constantemente, ¿no? O sea, dentro de, pues, una casa, pues, bueno, uno tiene pues literalmente años, ¿no? Una vida, pues para ver constantemente los objetos, para verlos a la luz, con diferentes clases de luz, de luz, ¿no? Luz de día, al atardecer, dependiendo de si uno mueve el objeto, ¿no? Cerca de una ventana o dependiendo de las condiciones de observación, la apariencia de estas obras, ¿no? Todas las obras que tienen materiales brillantes, pues tienen matices muy cambiantes dependiendo de la iluminación, ¿no?
Muchas gracias, doctora Sonia. Entonces seguimos con las preguntas y aquí hay una de Ana Lavaila que dice, maravillosa ponencia, me ha encantado la exposición y las piezas mostradas. Y pregunta, ¿ha pervivido este arte de alguna forma en manifestaciones artísticas o artesanas actuales? De manera directa, yo no conozco ninguna evidencia, ¿no? O sea, pareciera que en documentos todavía encontramos obras, no muchas, pero digamos en la primera mitad del siglo XVIII, excepcionalmente en la segunda mitad también. Lo más probable es que sean obras que se iban conservando y no necesariamente obras que se seguían haciendo, ¿no? El registro más, o sea, el fidedigno, ¿no? Marta Duhovne, en un libro de 1984 sobre enconchados, pues reproduce una Virgen de Guadalupe que está hecha en 1734. No está firmada, tristemente, pero está fechada. Es 1734. Por lo demás, hay producciones de las que tenemos registros mucho más recientes y que ciertamente hay un parecido formal, ¿no? Muy específicamente en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, esto es bueno, digamos, para quienes no conozcan, ¿no? Ixmiquilpan, relativamente cerca de la Ciudad de México, se hacen actualmente pequeñas figuras, sobre todo guitarritas, que están incrustadas con concha de abulón y que tienen un diseño bastante parecido, no es idéntico, pero bastante parecido al de los enconchados, con estas incrustaciones sobre un fondo negro, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que si vemos los marcos de las pinturas enconchadas y vemos estas obras, pues sí uno advierte una cierta relación, ¿no? Lo que pasa es que sin descartar que pues en el futuro alguien encuentre algo por ahí, también tenemos que tener en cuenta que a veces hay producciones pues que de alguna manera, pues, ¿cómo decir? También hay coincidencias a veces, ¿no? O sea, el libro que yo conozco, ¿no? Sobre este trabajo de Enriqueta M. Holguín, estoy hablando de memoria, pero creo que ya digamos, los registros así, ¿cómo decir? Las evidencias contundentes que encuentra de este trabajo son de fines del siglo XIX, ¿no? No encuentra evidencias anteriores, no quiere decir que no las haya, pero pues digamos que los investigadores siempre tenemos que irnos con pies de plomo y bueno, es muy distinto tener la certeza, ¿no? De que un trabajo existe en una época. Sinceramente, mi posición personal es por los lugares, por los materiales, a mí no me parece que esta producción de Xmiquilpan, que es muy bonita, ¿no? O sea, les recomiendo, son piezas realmente muy, muy bonitas, pero yo creo que no están relacionadas, ¿no? Y bueno, pues por lo demás, bueno, pues sí, a lo largo de la historia hay muchos trabajos muy bonitos que por distintas razones pues se pierden, aunque más adelante, bueno, se puedan reactivar, ¿no? Ahora que lo pienso, también sé que en los últimos años, no recuerdo los nombres, pero hay algunos artistas que han estado incursionando pues en enconchados, ¿no? O sea, están haciendo obras así claramente tomando como modelo los enconchados virreinales, pero no porque haya una continuidad, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues ven las obras, les gustan, es un reto técnico interesante además, y las están empezando a hacer ahora, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, otro comentario en Facebook de la doctora Melba Falk, que también menciona, en el Museo de la Iglesia de Tuy, en España, encontramos un atril oriental de madera y nácar, de misiones jesuísticas. Dice que va a mandar la imagen y la explicación por correo. Entonces, Mu- próximamente le muchi- llegará un correo de la doctora Melba. Y Muchísimas gracias a la doctora. bueno, otra pregunta que aquí tenemos, que es de Javier Vives, que dice, ¿qué tipo de adhesivo se utilizaba para fijar los enconchados? ¿O quizás se hacía con algún elemento mecánico? Gracias, la exposición ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Bueno, digamos, hablo de lo que le he oído decir a los especialistas que han hecho los estudios técnicos. Aparentemente cola animal, era lo que se usaba, al menos en las obras que se han analizado, ¿no? Aquí también es importante decir, esto es algo que me gusta bastante, digamos, queda bastante claro para quienes tengan oportunidad de ver estas dos sesiones de Luz del Nácar, ¿no? Del Museo de América. Si algo distingue a estas obras es la diversidad técnica, ¿no?
El trabajo de los González es muy especializado y aún así cambiante, ¿no? Con variaciones que ya estuvimos viendo, pero además tampoco tenemos la certeza de cómo llegaron los otros pintores, ¿no? O sea, Agustín del Pino, también hay uno que se llama Pedro López Calderón, Nicolás Correa. Ellos les enseñaron los González, no parece muy probable realmente, ¿no? Pues hay que pensar que estarían probablemente compitiendo por un mercado pues que de por sí era más bien escaso. Es probable que algunos de estos pintores incursionaran en los enconchados más bien viéndolos, ¿no? Viendo el trabajo terminado y a partir de ese trabajo terminado, pues reproducir la manera de hacer, ¿no? Pero, bueno, pues hasta donde tengo entendido, en las obras estudiadas parece ser que fue la cola animal, ¿no? Sí, bueno, también los invito a ver, también tenemos en nuestro canal de YouTube de Fundación Japón en México 2 sesiones que se hicieron con algunos restauradores también del Seminario de Enconchados del Museo del Virreinato de Tepoztlán. Entonces, si están interesados, hay uno en especial que menciona un poco más las técnicas y lo que se ha descubierto sobre cómo se realizaban este tipo de obras enconchadas. Y bueno, nada más, otra pregunta de Ricardo Maquino que dice, ¿qué material se utilizó en los fondos negros de los enconchados en sustitución del urushi? Está trabajado con técnicas pictóricas, o sea, sobre todo, bueno, si se refiere específicamente al negro, el negro, al parecer, en las obras estudiadas, está hecha con negro de carbón, ¿no? O sea, se pone en realidad el trabajo de la superficie pictórica y de los marcos es bastante parecido, ¿no? El soporte es tabla, muchas veces recubierta total o parcialmente por lienzo, y esto recibe una capa de un aparejo, ¿no? Hecho de yeso y cola. Esto es algo bastante común en la pintura novohispana. Por lo demás, pues hay un dibujo previo. Los pigmentos que se usan, justamente respondiendo a esta pregunta, es el carbón vegetal, ¿no? Otros pigmentos que también se usan, bueno, pues por ejemplo el vermellón, el albayalde, ¿no? La dolomita. Se usan a veces colorantes, ¿no? En algunas obras se han encontrado cochinilla, índigo también. También se usa polvos metálicos, sobre todo de oro, ¿no? Oro en polvo. Y bueno, pues esa sería la respuesta. Muchas gracias. Y tenemos a alguien que quiere hacer su pregunta alzó la mano. Portilla Cuesta, puedes hacer tu pregunta. Sí, Portilla Cuesta. Y, bueno, si no, aquí ahí tenemos otra pregunta de Francisco José Hidalgo, que dice, muchas gracias por la magnífica conferencia, doctor Ocaña. En relación a los marcos pintados, ¿qué opina de las diferentes soluciones adoptadas para los marcos de los biombos virreinales de finales del siglo XVIII? 17, perdón. Me refiero a los acabados de conjuntos de flores de algunos de ellos, integrados en la pintura. Por ejemplo, el biombo del Museo Soumaya en la representación de la Ciudad de México, en contraste con el marco dorado del lado de la conquista. Un placer escucharla. Bueno, muchas gracias por la felicitación. Bueno, sí, ¿no? Estas cenefas de los biombos novohispanos, pues son, bueno, van cambiando, ¿no? Son distintas las cenefas que encontramos en los ejemplares de fines del siglo XVII a lo que vemos cuando ya va avanzando el siglo XVIII. En todo caso, no todos, pero la gran mayoría de bueno, no sé si la gran mayoría, muchos biombos novohispanos tienen cenefas y se ha venido diciendo, y creo que no sin razón, que de alguna manera, bueno, a ver, para empezar, los bordes, las cenefas, los marcos son un tema en el que no solemos reflexionar cuando pensamos en las pinturas, pero la verdad es que hay muchas obras, incluyendo los biombos y los enconchados, por ejemplo, que nos obligan a reflexionar, nos obligan a mirarlos porque les dedican tal importancia que es evidente que para quien estaba viendo la obra, encargando la obra, esta era una parte imprescindible del trabajo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues no sé, también
desde, yo recuerdo por lo menos Bonet Correa, ¿no? En algún artículo que tiene en 1965 sobre biombos, no enconchados, sino sobre biombos, pues habla precisamente de las cenefas, estos bordes, y le dice que le recuerdan a los tapices flamencos, ¿no? Y la verdad es que, aunque las soluciones varían mucho, ciertamente hay algunos tapices que tienen esta clase, o sea, bordes similares, ¿no? No idénticos, pero similares, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, también habría que decir, pues, ay, de pronto perdí la idea perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero, sí, que también hay a lo largo del tiempo se han expresado opiniones de si los biombos podrían haber en un momento dado, o sea, tienen un particular éxito en la Nueva España, ¿no? Son obras asiáticas, sí, pero digamos que en Europa tardan mucho, mucho en popularizarse en su formato de biombo, ¿no? Llegan, pero hacen otras cosas con ellos, ¿no? O sea, recortan los paneles y los unen a las paredes, ¿no? O los unen a ciertos muebles, pero como biombo, el éxito es muy posterior, ¿no? En cambio, en la Nueva España, desde el principio, desde fines del siglo XVI, parecen tener un enorme éxito, ¿no? Y hay quien ha señalado que, bueno, pues de alguna manera la tapicería era bastante cara, cosa que es cierta, y que los biombos bien podrían, porque la mayoría de los biombos no son de dos haces, ¿no? No son de dos vistas. Los de dos vistas sabemos que iban pues al centro de una habitación, ¿no? Pues lógico, pues para poder apreciarlos, digamos, los dos lados, ¿no? Pero la gran mayoría de, bueno, muchos biombos están decorados solamente por un haz, ¿no? Solamente por un lado. Esto apunta a que estaban junto a una pared, ¿no? Junto a un muro. Y en ese sentido, pues no es tan distinto a la función de un tapiz, ¿no? O sea, también es decorar ricamente una pared. Yo creo que también hay otra razón climatológica, ¿no? O sea, los tapices, pues históricamente, pues están mucho más ligados a temperaturas frías, ¿no? Y bueno, pues al menos el centro de la Nueva España, la verdad es que tenía un clima con menos oscilaciones térmicas, ¿no? O sea, el invierno era relativamente frío, pero mucho menos frío de lo que ocurría pues en buena parte de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, hay bordes bastante, bastante ricos, bastante bien trabajados, ¿no? En biombos del siglo XVII, del siglo XVIII. La ornamentación del XVIII se asemeja cada vez más a modelos de los biombos chinos de laca, pero pues eso, ¿no? O sea, digamos, un borde decorativo, pues de alguna manera marca la transición entre la superficie pictórica y el espacio exterior, además de que en principio, sobre todo cuando hablamos del borde de la parte inferior, pues también puede proteger, ¿no? A la obra de, o sea, digamos, la escena representada, la composición, pues lo protege, digamos, de daños potenciales, pues a la hora de mover o de, no sé, ¿no? Barrer con la escoba, protege de alguna manera a la obra, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar la última pregunta, ya por cuestiones de tiempo, sé que hay un poco más, pero solamente leeré una más, que es de Ángel Shirota. Dice, muy buenas tardes, felicitaciones a la expositora y a Japan Foundation por este ciclo de conferencias. La pregunta es, ¿existió una moda? Si existió una moda por los laqueados, ¿se importaron estos productos? Sí, 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 definitivamente hubo lacas japonesas desde fines del siglo XVI y sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, aunque de hecho es sorprendente, pero siguieron llegando, menos, pero siguieron llegando algunas lacas japonesas en la segunda mitad del siglo XVII, a principios del siglo XVIII. Después, lo que más llega definitivamente, pero posteriormente, a fines del siglo XVII y sobre todo en el XVIII, son lacas chinas, ¿no? A veces en forma de biombos, pues bastante grandes, ¿no? El gran formato. Y bueno, toda clase de objetos, ¿no? O sea, también cajas. Después, pues sería un tema para otra conversación, ¿no? Con el tiempo, también algunas técnicas de origen prehispánico
se acaban considerando asociadas al universo de las lacas, ¿no? Esto sucede, digamos, a fines del siglo XVII, aunque son obras que existían, bueno, igual tampoco, no se interrumpieron, ¿no? Llegaron los españoles y se siguieron haciendo, solo que no les decían lacas. Esto es con el tiempo que se acaba usando la misma palabra. Y lo mismo ocurrió con las lacas europeas, un tema del que se conoce poco en la Nueva España, pero definitivamente en el siglo XVIII circularon algunas lacas europeas y todo esto con el tiempo, ya hablando del siglo XVIII, se considera parte del mismo universo, ¿no? También en la Nueva España, de hecho, se hacen obras que simplemente están imitando la laca, ¿no? Pues lo dice, ¿no? Al remedo de. También se llegan a usar técnicas de laca europeas. Entonces, bueno, es un universo que se diversifica y se diversifica, pero para contestar, definitivamente sí, las primeras lacas asiáticas que se conocen son las japonesas, pues eso explica también el desarrollo posterior de los enconchados y después también circulan muchas lacas chinas de todas calidades. Muchísimas gracias, doctora Ocaña. Y ahora, pues, para cerrar la sesión, voy a darle la palabra a la doctora Yayoi Kawamura, la coordinadora de este ciclo de conferencias, para que nos dé unas palabras o consideraciones finales de esta sesión. Doctora Kawamura, por favor. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, pues muchísimas gracias a Sonia y enhorabuena por esta excelente conferencia sobre enconchado. Desde luego es la persona que más sabe de enconchado en el mundo. No, no me equivoco. Bien, hoy pues estamos en esta cuarta sesión después de varias conferencias sobre el comercio transpacífico entre Asia y América por Garón de Manila y luego de la laca, técnica de laca japonesa, Urushi, luego la laca japonesa de exportación de laca Nanban y luego pues hoy hemos visto esta conferencia, ¿no? De doctora Ana Sonia Ocaña, ¿no? Que yo creo que es la otra dimensión artística de la época, esa época, como ha comentado, definido la doctora Ocaña como transculturación, ¿no? De esa época del siglo XVII sobre todo, ¿no? Bien, y cómo el arte de la daga japonesa Nanban deja influir o deja huellas o como sirve de fuente de inspiración, ¿no? Para crear nuevo arte mexicano, ¿no? Que es el enconchado en este caso, que es algo como emocionante. Realmente esa aplicación de numerosísimas láminas es muy parecida a la técnica Raden de la laca Nanban, es evidente, pero lo que más, ¿no?, interesante de la exposición de doctora Ocaña fue atender a los marcos, prestar atención a los marcos, importantísimos marcos de estas obras que llamamos enconchados desde segunda mitad del siglo XX, como ha precisado, ¿verdad? Y esas semejanzas, ¿no? No solo semejanzas, la importancia artística que está en los marcos, en la zona marginal, ¿no? Eso es algo como muy interesante, ¿no? Pájaros o elementos vegetales, florales, sobre fondo negro, que es la clara traslación, ¿no? de la laca además de estilo Namban, además, ¿no? Así que bueno, énfasis en esta zona, ¿no? Que normalmente cuando vemos grandes obras estamos viendo, ¿no?, la imagen central, iconografía central y no prestamos mucha la atención, pero desde luego en el mundo de enconchado pues hay que prestar atención en los márgenes, ¿no? En la zona marginal, ¿no? Bien, de todos modos, la pintura enconchada y el mueble enconchado que nos mostró hoy la conferenciante es una evidencia clara, ¿no?, de había llegado y sí lucrado la laca Nanban, como acaba de decir al final la conferenciante, y ese era que llena esa laguna, ¿no?, de pocas obras de arte laca Nanban conservado en México, ¿no? Bien, pero no nos deja ninguna duda de que los artistas de enconchado se inspiraron en la laca japonesa, ¿no?, sobre todo de estilo Nanban. Y
por supuesto, recurriendo a otras técnicas del mundo europeo, de España y también del arte autóctono, ¿no? Prehispano. Si no hubiese esa tradición larguísima de concha o concha nácar en tierras mexicanas, no hubiese, ¿no?, nacido este arte que hoy llamamos enconchado, ¿no? Es una confluencia de este-oeste, lo sucedido en el medio, ¿no?, que es América, que es el centro, diríamos, ¿no? Muchas veces pues olvidamos América dentro de la historiografía, pero no debería ser así, ¿no? Aparte de ese análisis de las obras que hemos visto en la conferencia, pues la doctora Ocaña nos aportó muchos datos, ¿no?, basados en los archivos, ¿no?, y todo ese árbol genealógico de los González nos resulta realmente interesante. Y ahí pues también siempre una duda que yo tengo, ¿no?, que quisiera manifestar. Igual en el taller de los González habría algún japonés, algún cristiano exiliado o sus hijos, para traer esa estética, ¿no?, estética japonesa en ese mundo de concha nácar, ¿no? Nácar. Bueno, concha lo llaman en México, ¿verdad? Y también es que nos resulta muy interesante distintos trabajos que está haciendo, ¿no?, desde el punto de vista del material del enconchado, ¿verdad? Ese seminario de investigación sobre las colecciones de enconchado del Museo Nacional del Virreinato, que también el doctorado Ocaña pertenece, es un equipo interdisciplinar, restauradores, historiadores de artes y químicos, analistas, etcétera, ¿no?, que es una vía, desde luego, muy, muy importante para entender esta cuestión, aparte del seminario que se organizó en Madrid a raíz de aquella exposición, La luz de nácar, que son seminarios que analizan las obras desde el punto de vista del material, y esto es un compendio importantísimo para los estudios de historiadores de arte, sin duda, ¿no? Realmente yo creo que está sucediendo cambio de rumbo para entender el arte americano últimamente, ¿no? Actualmente hay conciencia entre los investigadores del arte americano de que la época virreinal, esa arte de la época virreinal, es imposible hablar de América sin contar con Asia. Y como conferencia de hoy, yo creo que la doctora Sonia Ocaña dejó muy claro que es imposible hablar del enconchado sin contar con la laca Nanban de Japón. Y yo creo que esto sería como un resumen de todo lo que hemos oído, ¿no?, hoy. Así que muchísimas gracias, Sonia, por esta magnífica conferencia, y muchísimas gracias, Fundación Japón, hoy pues Fundación Japón México, sobre todo, por esta organización. Pues muchísimas gracias a ambas, a la doctora Ocaña, a la doctora Kawamura, por estar en esta cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias sobre la Kanamban. Y obviamente muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, escucharnos, y obviamente los invitamos a la última sesión, que va a ser el miércoles 28 de forma híbrida en la Universidad de los Andes en Colombia, y obviamente también aquí por Zoom y por Facebook Live de Fundación Japón en México. Ya está abierto el registro en nuestra página de internet para que se puedan registrar a la quinta y última sesión, en donde van a estar la doctora Kawamura y también la doctora María Cecilia Álvarez White y la doctora María Pilar López Pérez, para hablarnos de la influencia de los objetos de la Kanamban en los objetos virreinales del Perú. Entonces los esperamos y pues muchísimas gracias. Nada más les pido por favor que respondan la encuesta que va a salir una vez que se cierre este Zoom, la encuesta de satisfacción sobre este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles 28, en el que será organizadores la Fundación Japón Perú en Lima. Muchas gracias. Hasta luego.